Saludos cordiales, estimados colegas. Regresamos con este nuevo video compartiendo este nuevo material de esta evaluación diagnóstica concerniente al área de comunicación del séptimo ciclo, es decir, para estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Estimado colega que estás mirando este video, no olvides suscribirte a este canal para que así se te notifique y estés al tanto de los materiales que estamos compartiendo. Y bien, estimados maestros y maestras, comencemos con el desarrollo de esta evaluación diagnóstica que está trabajado en el formulario de Google, porque fácilmente podemos enviar este enlace y el estudiante puede resolverlo. Recordemos que esta evaluación diagnóstica está de acuerdo a la estructura que el Ministerio mismo ha organizado de las experiencias de aprendizaje. Sin más, comencemos. La evaluación diagnóstica tiene una breve presentación, siempre dando el soporte emocional a nuestros estudiantes, dando ese ánimo, dando esa bienvenida y recabando informaciones básicas tanto de su correo electrónico, apellidos y nombres, grado y sección que está cursando. Muy bien, pasemos al siguiente bloque para seguir detallando esta evaluación diagnóstica. Muy bien. En este caso, el título de la situación significativa se titula Reflexionemos sobre la educación remota y sus efectos durante el año 2020. Y la situación significativa, la descripción es la siguiente. Debido al contexto de la pandemia, durante el año académico 2020 hemos desarrollado las clases de manera remota. Y esto ha conllevado que las y los estudiantes y maestros hagan un mayor uso de las TIC. Esta situación se ha presentado a nivel mundial y local. La tecnología nos permite estudiar y divertirnos, sin embargo, lamentablemente no todos tenemos acceso a ella y no todos nos sentimos cómodos con su cercanía. Ante esta situación, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tenemos en el país para implementar una educación a distancia? ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las y los estudiantes como tú en esta situación de educación a distancia? Como vemos, esta situación significativa nos va a permitir evaluar, comprobar las competencias del área. Como son tres, se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de texto escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Muy bien. Como vamos a evaluar estas competencias, han de ser evaluadas según los estándares de aprendizaje correspondiente a la competencia del séptimo ciclo, recordemos maestros. Y bien, estas tres competencias también tienen que tener las correspondientes a las tres áreas del estándar de aprendizaje. Ahora, el estudiante, ¿qué evidencias ha de presentar? ¿No? ¿Qué evidencias producirán las y los estudiantes a partir de esta situación significativa y con qué criterios específicos se les evaluará? Bien, a lo largo de esta situación significativa iremos obteniendo de cada estudiante diversas evidencias. La primera es las respuestas de las y los estudiantes a preguntas sobre la entrevista, pros y contras de la educación virtual 2021. Bien, en dichas respuestas, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Si ha localizado y seleccionado de la información relevante expresada por los interlocutores de la entrevista. Se explica acerca de la importancia del rol de las y los estudiantes a padres y docentes en la nueva coyuntura educativa. Esta es la primera evidencia que hemos de evaluar. La segunda evidencia de ser respuestas de las y los estudiantes a preguntas sobre el texto, en este caso ha de leer un texto. En el primero ha escuchado. Bien. En el segundo ha de leer el texto titulado Educación en los tiempos del COVID-19. En dichas respuestas analizaremos los siguientes criterios. Si localiza y selecciona la información relevante expresada en el texto. Reflexiona sobre los avances y dificultades y desafíos en la educación a distancia. Organiza la información en un esquema comparativo. Bien, ahora la tercera evidencia ha de ser carta a su profesor sobre la educación a distancia y el rol de los agentes educativos.
Muy bien, en dichas respuestas analizaremos: organiza de forma coherente a través de párrafos de la información obtenida a partir de las lecturas realizadas. Escribe sus ideas empleando conectores, un registro adecuado de la situación comunicativa y respetando la estructura del texto propuesto. Bien, estimados colegas, esta es la primera parte, el primer bloque, dando información a nuestros estudiantes. Muy bien, en este segundo, ya en este primer bloque, en este caso, ¿no? Va a observar el siguiente video. El estudiante tiene que hacer clic a este enlace y va a observar una entrevista periodística sobre el uso de la tecnología con fines educativos durante la pandemia. Muy bien, estimados colegas, este vídeo lo podemos observar conjuntamente con nuestros estudiantes, o bien ellos mismos con las indicaciones dadas pueden observar. Después de observar este video, ellos tienen que responder a las siguientes preguntas. La primera: ¿qué debería hacer un estudiante antes de acceder a la clase virtual? Refiere un ejemplo. Aquí debe de responder. La segunda: ¿por qué es importante que el profesor evalúe al término de las clases? Y la tercera pregunta es la siguiente: ¿qué consejos da Valderrama a los diferentes actores de la educación? A los padres de familia, a los alumnos, a los profesores. Y la cuarta pregunta concerniente a esta competencia es: ¿el video deja en claro cuáles son los pros y los contras de la educación virtual? Elabore una tabla comparativa al respecto, básate solo en la información del video. Bien, solo del video. Como vemos, estas 4 preguntas nos va a permitir evaluar esta competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna, si ha comprendido del texto oral. Muy bien. Ahora pasemos al segundo bloque. En este caso, vamos a evaluar la competencia lee diversos tipos de texto escritos en su lengua materna. A continuación, leerán este texto. El informe es un texto que se titula lo siguiente, ¿no? Educación en los tiempos del COVID-19, en el que va a analizar este informe, ¿no? Sobre el uso educativo de la tecnología en tiempos del COVID en el Perú. Bien, va a leer este texto el estudiante del 7º ciclo y luego tiene que responder a las siguientes preguntas. Bien, a partir del texto leído, según el gráfico titulado Aprendo en casa, niveles de acceso y medios utilizados según ámbito 2019, ¿dónde está? Aquí está el gráfico, ¿no? Bien. Explica si existen diferencias y similitudes de uso en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Ensaya una respuesta sustentándola. Las respuestas tienen que ser más coherentes y cohesionadas del estudiante. Asimismo, la segunda pregunta, la sexta en este caso, lee las secciones avances y dificultades y desafíos. Elabora un cuadro comparativo respecto de la importancia del docente en cada una de ellas. Señala esquemáticamente qué se dice del profesor en cada una de las secciones. En este caso, las secciones avance y dificultades y desafíos se encuentran en esta parte del texto. Hasta aquí, y el otro desafíos, toda esta parte. Muy bien, así que nuestros estudiantes tienen que leer este texto para evaluar la segunda competencia. Muy bien, estimados colegas, este tercer bloque nos va a permitir evaluar la tercera competencia. Escribe diversos tipos de texto escritos en su lengua materna. Aquí, mire, va a leer, aquí en este caso el estudiante tiene que escribir una carta dirigida a su docente, a su profesor, en el que van a exponer según lo siguiente, según el siguiente punto: la situación de la educación escolar en el país a raíz de la pandemia y cómo se han evidenciado en el ámbito rural y urbano el acceso a la tecnología. Como vemos, aquí el estudiante tiene que escribir la carta, pero antes tiene que informarse sobre qué es la carta, sobre su estructura. Así que nosotros le brindamos esa información para que se refresque, para que no se olvide, ¿no? Para que también presente una buena evidencia, ¿sí? Así que aquí se le presenta la carta, sus partes, el encabezado, el cuerpo, la despedida, la firma y que tiene el postdata.
Ahora tiene que planificar. Después de haber visto cómo es la carta, qué partes tiene que planificar. Recordemos que es una parte de la producción de textos. En esta planificación tiene que responder a ciertas preguntas para que vaya pensando, ¿no? La primera, ¿a quién estará dirigida tu carta? ¿Por qué has elegido a este destinatario? Pero en este caso ya sabe que va a ser el docente, a su propio profesor. ¿Con qué propósito le escribirás la carta? Aquí tiene que detallar. En el primer párrafo, ¿cómo me presentaré? ¿Qué escribiré en la introducción de mi carta? Bien. En el segundo párrafo, ¿cuál es el motivo o propósito de mi carta? Ello tiene que escribir. Y en el tercer y cuarto párrafo, ¿qué otros aspectos sobre el motivo o propósito de mi carta le voy a contar? En el quinto párrafo, ¿cómo escribiré la despedida? Bien. Asimismo, estamos planificando, recordemos, el estudiante tiene que planificar, tenemos que evaluar su planificación. ¿Qué lenguaje o registro emplearás para dirigirte a tu amigo o familiar? En este caso, para su docente. ¿Y por qué medio escribirás? Bien, son preguntas de planificación para su carta. Ahora, para que se guíe el estudiante, para que no esté más perdido, ¿no? Para que siempre se apoye, tenemos que apoyar a nuestros estudiantes. Tienen que presentar una evidencia eficiente, una evidencia muy bien trabajada. Así que le presentamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, este ejemplo con sus partes respectivas. Algo similar tiene que presentar el estudiante. Y por ello va a ser evaluado, pues, ¿no? Bien. Y de esa manera, el estudiante aquí tiene que redactar finalmente la versión final de su carta, con la siguiente situación, la situación de la educación escolar en el país a raíz de la pandemia y cómo se ha evidenciado en el ámbito rural y urbano el acceso a la tecnología. Sobre ese tema tiene que desarrollar. Muy bien, estimados colegas, de esa manera se ha terminado esta evaluación diagnóstica, evaluando siempre las tres competencias concernientes al área de comunicación. Muy bien, estimados maestros, de esa manera hemos terminado nuestra evaluación diagnóstica. Si tienes alguna duda, si quieres recabar este material para que usted fácilmente pueda editarlo con su correo mismo y pueda enviar a sus estudiantes, puede escribirnos a nuestro correo institucional eldocentedigital@gmail.com y nosotros le estaremos enviando y compartiendo este material. Abrazo a la distancia y muchos ánimos, maestro, maestra.